Hermanos, bienvenidos a este culto virtual de este domingo 5 de abril del 2020. Toca en esta ocasión el llamado Domingo de Palmas. Bienvenidos sean, hermanos. Pues yo creo que todos nos extrañamos, yo creo que todos quisiéramos vernos, saludarnos en persona, tener un poco de comunión cristiana unos con otros, pero pues desgraciadamente no es posible. Tenemos que acatar las órdenes de nuestras autoridades y pues también ser responsables y cuidarnos unos a otros. Así que pues hermanos, esperemos un poco más a ver qué nos dicen, y mientras vamos a seguir comunicándonos y teniendo cultos virtuales como hasta ahora lo hemos hecho por este medio electrónico. Le damos gracias al Señor que tenemos esa oportunidad, tenemos ese medio, y les invito, hermanos, a que hagamos una oración como siempre lo hacemos para que este culto sea de mucha edificación para todos. Oremos. Bendito Señor y Padre Todopoderoso, gracias porque eres nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias porque en este momento estamos reuniéndonos por este medio, publicando, Señor, estas alabanzas, publicando esta predicación para que todos la veamos y meditemos en tu palabra. Te suplico, Señor, que tú tomes mi corazón y mis labios para dar una predicación que sea de bendición y de edificación para todos, que no haya error en ella. Y Señor, te rogamos que perdones nuestros pecados, que nos limpies y que protejas a cada uno de mis hermanos en todo el mundo de esta pandemia, este contagio tan grande. Mi Dios, todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues hace un momento estuvimos escuchando estas hermosas voces de los niños de la congregación, ¿verdad? Que cantaron Hosana, cantaron Mantos y Palmas. Pues ahora a nosotros como congregación también nos toca cantar, y vamos a hacerlo con un coro que se llama Canta al Señor. Ahí va a salir en su pantalla la letra y la música para que ustedes cantemos cada uno en nuestro lugar, como dice la palabra, como para el Señor y no para los hombres. Cantemos. Caerán y el mar rugirá al
Ya, hermanos, cantamos al Señor, entonces estamos listos para también alabarle leyendo su palabra. Y vamos a hacerlo en esta ocasión en el Evangelio de Lucas. Saquen su Biblia, por favor, hermanos, para que todos leamos al unísono el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Y nos vamos a ir hasta el versículo 29. Lucas 19, 29. Y de ahí vamos a leer hasta el 44. Están chiquitos los versículos, así que no tenemos problema. Bueno, vamos a comenzar entonces. Lucas 19, del 29 al 44. Y dice así la palabra del Señor: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Bueno, una vez que hemos leído la palabra del Señor, hermanos, quisiera que reflexionemos sobre ella. Hace 8 días vimos que muchas veces los planes de Dios no coinciden con los nuestros, o parecen algo extraños a nuestro criterio. Este domingo, Día del Señor, recordamos la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Una entrada que también fue algo extraña para los hombres, ciertamente. No fue en un caballo, como los reyes acostumbraban, como está descrito en el libro de Apocalipsis, que cuando Cristo venga como juez con gloria y gran poder y con sus ángeles santos, Él entrará montando en un caballo. En esta ocasión, en la entrada a Jerusalén, Jesús entró montando en un burrito, en un pollino, que además era prestado. Bueno, en realidad todo es del Señor, ¿verdad, hermanos? Y así parece que lo entendió también el dueño de ese pollino, porque cuando los discípulos de Jesús dijeron: el Señor lo necesita, no hubo ninguna discusión, ni les dijo: ¿por qué ya no se lo lleven, verdad?
Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros le hemos dado al Señor lo que nos pide? Solo porque Él lo necesita. Tus talentos, tu tiempo, tus diezmos, tus ofrendas, tu alabanza, tu atención, tu lectura de la palabra. El Señor la necesita. Así como les dijo, cuando le pregunten, ¿por qué quieres este pollino? ¿Por qué te lo llevas y lo desamarras? Díganle, el Señor lo necesita. Bueno, pues el Señor necesita que nosotros seamos quienes llevemos el Evangelio aquí en la tierra. Los ángeles no van a venir, tampoco el Señor va a venir, Él ya vino. Va a venir por segunda vez, pero ya no va a haber tiempo de predicar el Evangelio. A nosotros nos toca, hermanos, y Él nos necesita. Siguiendo con el relato, hermanos, curiosamente este pollino, pues dice que nunca había sido montado, pero tampoco tenía silla de montar o albarda. Así que los discípulos echaron sobre él sus mantos para que Jesús lo montara. Y luego dice, lo subieron a Jesús encima. Bueno, yo no he visto ninguna otra ocasión que hayan subido a Jesús encima de algo, ¿verdad? Él siempre iba caminando junto con los demás. Aquí la Biblia registra que lo suben a este animalito de carga para que lo lleve y para que se vea quién es el rey, ¿verdad? Dicen que a su paso tendían sus mantos por el camino. Y es que los discípulos anhelaban que esta entrada triunfal revelara a Jesús como su rey, como el rey de los judíos. El echar a los mantos sobre el camino para que pase una persona era un símbolo de realeza en aquellos tiempos. Ahí las personas reunidas pues estaban reconociendo que Jesús es el rey. Amén. Pero quizás era otro concepto el que ellos tenían, era un concepto de un rey terrenal. El versículo 37 dice que cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud, gozándose, comenzó a alabar a Dios. Este era un camino, dicen los conocedores de aquella región, de peregrinaje. O sea, todas las personas llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y brevemente se podía ver, dicen por ahí en ese lugar, la ciudad desde arriba en todo su esplendor. No sé si ustedes se pueden imaginar cómo era el templo original que fue destruido después, pero pues la gente estaba maravillada que ahora sí por fin Jesús iba a llegar a la ciudad, pues la capital de la religión judía. Y dice que ellos daban grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuáles eran esas maravillas? Pues eran los milagros que Jesús había hecho y que se relatan tanto en el Evangelio de Lucas como en otros evangelios. Milagros, sanidades. Ya para ese entonces el amigo de Jesús, Lázaro, había sido resucitado por el Señor. Entonces eran grandes maravillas y ellos se emocionaron al ver que Jesús entraba a Jerusalén. Y aunque Lucas no menciona acerca de las palmas, en Juan 12, del 12 al 15, se lee, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y de ahí viene pues este nombre, ¿verdad?, del domingo de palmas. En el verso 38 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otros evangelios registra también la palabra Hosana, es decir, salva ya. Las personas querían que ya Jesús los salvara del imperio romano. Pero sobre todo aquí están recitando un salmo, el Salmo 118, 26, que dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. En esta ocasión agregaron la palabra rey. Dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y además tomaron también, pues, parte de la escritura también ahí en Lucas, cuando Jesús nació, dice, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Bueno, esto formaba parte del mensaje que los ángeles habían dado a los pastores. Pero la paz prometida en esos versículos estaba a punto de tener un costo muy grande. Ese costo que estaba profetizado en Isaías 53, el sufrimiento del siervo de Jehová, del Hijo de Dios. En el verso 39 leemos que entonces algunos fariseos dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? O sea, los fariseos aparentemente estaban como ocultos entre la multitud, o ahí iban entre ellos para de alguna manera acusar a Jesús por blasfemia o agarrarlo en algún error que él pudiera cometer. Ya lo habían hecho antes y ahora no era la excepción. Entonces, pues hoy en día, hermanos, también hay personas que hacen lo mismo, ¿verdad? Que quieren que a Jesús no se le alabe, que quieren que a Jesús no se le reconozca como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En países que tradicionalmente eran muy cristianos, ahora ya está prohibido hablar de Jesús. O, por ejemplo, ya está prohibido decir Navidad, porque en la palabra en inglés es Christmas, es el nacimiento de Jesús. Entonces está prohibido ya, ahora tienen que decir las fiestas, porque no quieren que ya a Jesús se le reconozca. Y mucha gente se molesta si alguien le nace de su corazón agradecerle al Señor. Si alguien da un testimonio sobre cómo el Señor le salvó, cómo el Señor le ayudó en alguna cosa o le contestó alguna oración, la gente a veces se enoja de que hablemos de Jesús, hermanos. Y cuando tú vayas y prediques el Evangelio, quizás mucha gente se va a enfadar de que estás hablando de Él. Pero no tengas miedo. Jesús no tuvo miedo. Y fíjense la palabra que usan los fariseos, dice: reprende a tus discípulos. Así como Marta le pidió a Jesús que reprendiera a su hermana María, ¿recuerdan? María estaba escuchando la palabra y Marta estaba haciendo el quehacer o preparando los alimentos, no sé. Y Marta le pide a Jesús: oye, ¿no tienes cuidado de mí? Reprende a mi hermana. Los fariseos también le dicen: reprende a tus discípulos. Bueno, ¿a ellos qué les iba y qué les venía? Les voy a dar la clave, hermanos. Lo que pasa es que ellos estaban diciendo Hosana. Dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, en pocas palabras. Era el gran Rey que venía en el nombre del Señor. Entonces ellos estaban enojadísimos porque a Jesús le decían el Mesías. Entonces decían: oye, repréndelos porque tú no eres el Mesías. ¿Cómo vas a dejar que te digan Mesías? ¿Cómo vas a dejar que digan que vienes en el nombre del Señor? Y hermanos, hoy en día también hay personas así legalistas que utilizan esta misma fórmula que los fariseos. Y llegan y te dicen: oye, ve y dile a tal persona que está haciendo aquello mal. ¿Por qué no vas y dices? Lo dices tú. Ve y reprende a este hermano. Ve y reprende a aquel. Y dice el Señor: no juzguéis, porque solamente Dios es el que te va a juzgar. Pero mucha gente quiere que nosotros seamos jueces, y hermanos, podemos caer en la trampa de ser manipulados por otras personas que utilizan esta misma táctica que los fariseos. Hermanos, entonces no nos dejemos controlar, tengamos nuestro propio criterio y no caigamos en su juego. El verso 40 dice que Jesús les respondió con toda sabiduría: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si tú no alabas al Señor, hermano, otros lo van a hacer. Si tú no le agradeces las cosas que te da, hasta las cosas inanimadas clamarán. Hay personas que se han convertido
a Jesucristo porque han visto un video, porque han escuchado una grabación. Cosas inanimadas, es un cassette, es internet, es una cosa electrónica la que les está dando un mensaje. Es un medio que el Señor usa. Entonces existen muchas maneras por las que el Señor va a ser alabado. Pero Jesús les decía esto, hermanos, porque dice, si ellos no claman, hasta las piedras clamarán. Significa que nadie puede callar a aquellos que reconocen y alaban al Señor. Que incluso dice la Biblia, hermanos, que la naturaleza reconoce al Señor. Y de hecho, si ustedes recuerdan, hubo cosas maravillosas y milagrosas que sucedieron cuando el Señor entregó su espíritu en la cruz. Hubo terremotos, relámpagos, ya lo vamos a ver el viernes. Pero cosas que jamás se habían visto. Incluso hubo personas que se levantaron de sus tumbas, ya estaban muertos. Entonces hoy la naturaleza, incluso, hermanos, reconoce al Señor y le alaba. Incluso en Semana Santa hay vientos fuertes, ¿verdad? Y días anteriores el Señor es reconocido por su propia naturaleza. El verso 1 dice, cuando llegó a la ciudad, al verla lloró sobre ella. Vean, hermanos, qué contraste tan grande. Jesús estaba entrando, estaba siendo vitoreado por mucha gente, lo reconocían como rey, aventaban sus mantos. Bueno, estaba bonito todo, ¿no? Y de repente llega Jesús y en lugar de estar contento, está triste. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué llora sobre esta ciudad? Bueno, aquí en primer lugar Jesús está expresando emociones humanas porque Él es totalmente humano y totalmente Dios, y está llorando por la tragedia de aquella ciudad. ¿Cuál es la tragedia de esa ciudad? Era una ciudad magnífica, sin embargo, una ciudad que rechazaba al Señor. Las promesas condicionadas del Antiguo Testamento, como lo que vemos en Deuteronomio 28, 27, ya estaban por ser anuladas. Solo quedaba el juicio. Hermanos, para nosotros es una bendición que Jesús haya ofrecido su vida por nuestros pecados para salvarnos. Los que hoy somos cristianos, pues nos va bien. Pero para los judíos de aquel tiempo, que por siglos desperdiciaron el tiempo, no aprovecharon el ser el pueblo de Dios y no se arrepintieron y no reconocieron al Mesías, para ellos solamente había juicio y ya no había misericordia. Para ellos la cruz de Cristo es una maldición en realidad, porque ellos también se lo buscaron y hasta ellos mismos lo dijeron con su boca: su sangre caiga sobre nuestras cabezas. En el verso 42 nos explica un poco más acerca de por qué lloraba Jesús sobre Jerusalén. Dice: si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. El liderazgo judío y la mayoría de la población en Jerusalén no conocían el significado de la venida de Jesús, como mucha gente hoy tampoco lo conoce. Siguen una religión, siguen una tradición, pero no siguen a Jesús, ni tienen una relación estrecha con Él. Entonces, las emociones de Jesús en torno a ese juicio venidero sobre Jerusalén lo conmovieron grandemente. Hermanos, ¿cuántas personas conoces el día de hoy que tienen la salvación encubierta a sus ojos? Aquí dice el verso 42, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Cuántas personas, cuántos familiares tienes que sus ojos están encubiertos por la mentira, están encubiertos por la religiosidad, por el ateísmo, por muchas cosas que hoy nos enseñan
incluso hasta en la escuela. Porque por más que les hables de la palabra, hay personas que tienen sus ojos como si estuvieran tapados, no se los puedes destapar. Y no entienden quién es Jesús, ni por qué Jesús, ni por qué hay que aceptar a Jesús. No saben que su muerte lava los pecados de su corazón y no lo pueden entender. Hermanos, ¿cuál es la única manera de quitar esta venda espiritual de los ojos de esas personas que el diablo ha puesto sobre ellos? Pues solamente otra arma espiritual muy poderosa, que es la oración, o incluso el ayuno y la oración son los que pueden quitarlo. Hermanos, vamos a pedirles a todos después que estén orando por al menos 5 personas que ustedes conozcan. Esas personas a las que les está encubiertos sus ojos. Así que estén al pendiente, hermanos, porque eso va a ser tremendo, va a ser un cambio muy grande en nuestra misión. Ore por esas personas que viven en la oscuridad espiritual, para que el Señor les conceda alcanzarlas para Cristo. Verso 43. Hermanos, aquí en el verso 43, pues da el Señor unas noticias muy tristes y muy malas para esta ciudad de Jerusalén. Dice: vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y te derribarán a tierra. Parece referirse a la destrucción de Jerusalén que se llevó a cabo por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Aunque también algunos teólogos dicen que puede referirse también al anuncio de los eventos del día del juicio, al final de los tiempos. Pero cualquiera que sea la interpretación de esta parte de la Escritura, es un juicio terrible, ¿no? Contra esta hermosa ciudad, capital del pueblo de Dios. Pero ahora está a punto de ser devastada por su ceguera espiritual y por su desobediencia que no se les quitaba, hermanos. Como dice la Biblia, eran duros de cerviz. El ser humano, hermanos, toda la humanidad hoy está sufriendo el látigo de una pandemia como no se había visto en muchas décadas. Muchas personas no recuerdan incluso la última, o no vivieron cuando fue la última pandemia. El ser humano, con toda su tecnología, con sus armamentos, con su poderío político, los países, con su poderío militar, no puede hacerle frente a esas moléculas que, según los biólogos, ni siquiera son seres vivos, son virus. Y aún así la gente, hermanos, no quiere rendirse ni humillarse delante de Dios para pedir perdón, para pedir misericordia, para pedir ayuda y auxilio en esta situación tan difícil. Y con excepción de algunos mandatarios, ¿verdad? Ustedes no sé si vieron algún video de estos, pero hay presidentes que sí han dicho: es que solo Dios nos puede ayudar. Estamos en las manos de Dios porque nosotros no podemos hacer nada. Nadie voltea a ver a Dios, hermanos, con excepción de algunas personas que sí ya reconocieron el poderío y el señorío de nuestro Dios. Y hermanos, es que es difícil que la gente ablande su corazón y acepte que Dios tiene el control. Pues gracias a Dios, hermanos, nosotros ya aceptamos a nuestro Señor, pero como les digo, tenemos mucho trabajo por delante, porque hay una ceguera espiritual, ya lo vimos. Jesús dijo: mas ahora está encubierto de tus ojos. Tenemos que orar mucho, hermanos, para que la gente pueda humillarse delante de nuestro Dios y decir: Señor, tú eres Dios y tu Hijo Jesucristo es el único camino a ti. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Todopoderoso,
Alabamos tu nombre, Señor, y te agradecemos porque en este día hemos escuchado tu palabra y hemos reflexionado en ella. Te ruego, Señor, que tú tomes nuestras vidas en tus benditas manos y nos ayudes a andar como es digno de un hijo tuyo. Te ruego, Señor, también tu gran protección. Derrama sobre cada uno de tus hijos y cada una de las personas que están viendo este video, tu Espíritu Santo, para que cada uno, Señor, entendamos espiritualmente tu palabra. Solo tú puedes revelárnosla, Señor. Cúbrenos, Padre, de todo mal. Líbranos, Señor, de ser contagiados o de contagiar a otros. Te suplicamos, Señor, que en estos tiempos difíciles nuestra fe sea creciente, nuestro tiempo devocional aumente y tomemos las oportunidades que tú nos das para mejorar nuestra vida delante de ti. Derrama pues tu bendición muy grande sobre esta misión, Jesús, esperanza y vida. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, yo les exhorto a que estemos reflexionando, a que estemos pensando en lo que el Señor hizo hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. Esta semana vamos a tener pues nuestro culto virtual de viernes de crucifixión. No se lo pierdan. Y hermanos, pues tenemos todavía en nuestro programa un canto, el que estamos haciendo cada domingo, es el himno 397, Firmes y Adelante. Vamos a entonarlo con mucho gozo y después de esto tendremos los avisos. Ponga mucha atención a ellos y vamos a cantar.
tenemos los avisos de la congregación. El miércoles a las 8:30 tendremos otra vez nuestro culto virtual de oración de WhatsApp. Si tienen alguna petición de oración por ustedes o por algún familiar, pueden enviárselas al pastor o al grupo. En esta semana publicaremos el calendario que hemos hecho para ir a cuidar nuestras instalaciones en la soledad y para ver cómo están, para regar el pasto. Hay hermanos que ya se propusieron para esta actividad, solamente falta que les confirmemos las fechas del rol. Durante la semana publicaremos el vínculo de una película cristiana bastante buena para reflexionar por estas épocas. Estén pendientes en el grupo de WhatsApp. Recuerden que seguiremos teniendo el culto virtual de oración, pero el viernes no será nuestro culto virtual de estudio bíblico. El viernes vamos a tener un culto debido a la crucifixión de Jesús a las 3 más o menos. Tal vez se tarde más en subir, pero estaremos haciendo lo posible para que les llegue esa hora. Y por supuesto, el domingo que viene también hay culto de adoración virtual a las 12:30. Hermanos, esta Semana Santa busquen una lista de 5 personas y mándenla. 5 personas que ustedes quisieran que conocieran a Cristo. Mándenos sus nombres para saber quiénes serían y estén al pendiente orando todo el día por ellas. Estos son los cultos de la congregación. Hermanos, que pasen una excelente y bendecida tarde y una excelente y bendecida semana.